Bueno, queridos alumnos, entonces, aquí yo tengo unas diferentes gamas de los pasteles, ¿sí? Y, afortunadamente, pues tengo esta cantidad de colores para poderles explicar bien el trabajo que vamos a hacer. En este momento van a ustedes a escoger unos cuantos colores con los que van a trabajar. No es necesario utilizar todos los colores, ¿sí? No todas las veces una composición se ve bonita cuando tiene muchos colores. El hecho de utilizar una gama especial donde los colores tengan cierta armonía es suficiente, ¿sí? Es posible utilizar, por ejemplo, solamente los azules, naranjas, negro y blanco, y queda muy bonito también dependiendo de la cantidad de colores que yo pueda escoger aquí en esta cajita, ¿sí? De lo contrario, si no tengo la cantidad de colores, yo los puedo resolver mezclando unos con otros para poder tener diferentes gamas. Vale. La mayoría de los pasteles, si son pasteles secos como los que yo he pedido, vienen en esta forma cuadrada. Los pasteles grasos vienen en forma redonda y los óleo pastel vienen con un recubrimiento de papel para no afectar las manos. Por ahora solamente vamos a utilizar estos pasteles secos. En esta ocasión vamos a utilizar los pasteles secos en forma de tiza, ¿sí? Porque también hay pasteles en forma de lápiz. Ahora les voy a mostrar uno. Entonces, con estos pasteles, pues los trazos serán mucho más burdos, mucho más gruesos, menos definidos, ¿sí? Que con los pasteles en forma de lápiz. Vamos a trabajar primero estos para conocer cómo es el comportamiento de esta técnica. Entonces, primero les voy a enseñar cómo vamos a limar algunas tizas para que nos dé los diferentes trazos. Entonces vamos a coger aquí el cortador. Yo escogí esta coquita acá, aquí tengo un poco de esta tiza blanca y voy a escoger, por ejemplo, esta gama. Entonces, ¿a qué me refiero yo? Yo voy a escoger esta gama de colores, ¿sí? Por ejemplo, en el círculo cromático, el color opuesto del azul es el naranja. Así que me parece muy bonito utilizar esta composición. Pero bueno, yo voy a mezclarlo con un poco de negro también, ¿sí? Voy a utilizar un magenta. Voy a utilizar esta tiza que es fosforescente. Y me voy a utilizar este color también. Y el blanco. Con esta gama de colores vamos a hacer un trabajo de composición. Por ahora, simplemente vamos a limar algunas de las tizas. Miren, por ejemplo, esta de aquí yo ya la tenía un poquito limada y simplemente no saco mucho la cuchilla, cojo firme la tiza y raspo un poquito acá. Si yo paro demasiado el cortador, es posible que yo parta la tiza. Es mejor mantenerla un poco acostada, ¿sí? Para que pueda yo definir los bordes de la tiza que yo quiero. Bueno, voy a coger esta naranja. Voy a hacer un corte rápido, ¿sí? Y lo hago bastante rápido acá y un poco ya levantado el cortador porque yo quiero que se me forme de una manera diagonal. Entonces, ya teniéndolo más o menos en este punto, empiezo a limar un poco más despacio. Voy limando mucho más despacio y entonces para poder obtener aquí
estos bordes mucho más finos. De esta manera. Mire. Un poco más. Yo recomiendo que siempre este polvito que sobra lo guarden en algunas cajitas que después les puede servir para la composición que quieran hacer. Hacer fondos muy difuminados y muy suaves. Simplemente pueden con un pincel, con los dedos o regar la tiza sobre el papel, ¿sí? Si tienen el papel de manera horizontal, y poder recubrir el fondo con estas tizas. Listo. Tengo mi tiza de manera diagonal entonces. Bien. Generalmente es bueno partir un poco la tiza por la mitad, ¿sí? Porque si yo quiero que una mitad quede con uno de estos cortes, pues lo voy a hacer y la otra mitad me va a quedar con el corte cuadrado. Bueno, muy bien. Por ahora voy a dejar esto así. Ustedes pueden lijar y pulir las puntas como lo deseen, ¿sí? De manera redonda también lo pueden hacer, como quieran, con el bisturí, de esta manera. Les recomiendo siempre que tengan a la mano un trapito húmedo para que se limpien las manos y no contaminen una tiza con la otra y se fundan ciertos colores, se ensucien, bueno, etc. Entonces, tengo esto también que es el carboncillo, ¿sí? Esta tirita que siempre trae los carbones es para poder lijar o poder sacar punta, ¿sí? Si se dan cuenta, si hacen un poco así el lápiz, se van a dar cuenta que de pronto vienen unas líneas. Entonces yo bajo la cuerdita hasta la próxima línea y ahí es cuando yo levanto el papel y el papel me va a salir así y desenrollo hasta que salga la punta. No lo voy a desenrollar más o si no la punta queda muy larga. Cuando ya haga esto y saque el primer churrusco, hasta ahí queda y lo voy a pulir. Yo generalmente pongo esta cuerdita así y le pongo un papelito acá porque molesta un poco en el momento de trabajar. Listo. Ok. Ahora voy a pulir un poco y lo mismo. Con el carboncillo deben tener un poco más de cuidado, mucho más acostada la cuchilla. Es mucho más débil estas puntas, entonces pueden tener accidentes de romper la punta y es volver a comenzar y ya desperdiciaron un poco de material. Así. Muy despacio y le van dando vueltas al lápiz para que les quede en punta. Listo. Con mucho cuidado yo defino la punta, ¿sí? A medida que voy bajando voy definiendo la punta hasta que me queda de esta manera. Ahora, también tengo el carboncillo en forma de barra de carbón, ¿sí? Estas son mucho más flexibles, son mucho más suaves. Ya se van a dar cuenta la diferencia del trazo de este carbón a este carboncillo que es suave. Así se da uno cuenta de la referencia, es porque aquí dice S de suave, M de medio y viene la B, si no estoy mal, perdón, suave, M y duro. Entonces, vamos ahora sí a comenzar. Bueno, aquí tengo otros dos materiales
que tengo este pincel en forma de abanico, donde vamos a mirar de qué manera se pueden difuminar también las tizas y sacar diferentes trazos. O este difuminador en forma con punta de goma, hay diferentes formas también de diferentes puntas, eso los pueden encontrar por ahí. Y la plastilina limpiatipos. ¿Qué efectos hacen estas tres cosas sobre las tizas? Entonces, vamos a comenzar. Bueno, entonces, teniendo ya las tizas, los carboncillos y mis materiales, entonces yo voy a escoger una hoja de 1/4 y voy a experimentar diferentes trazos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta tiza que ya está limada, entonces voy a mirar a ver qué efectos tiene si yo coloco simplemente el borde, a ver qué pasa, ¿sí? Pero si de pronto lo arrastro hacia abajo, ¿qué va a pasar? ¿Ya? Y si así como está limada esta tiza, yo vuelvo y hago esto, ¿qué va a pasar? Vale, voy a coger de igual manera otra tiza, ¿sí? Y por ejemplo, voy a hacer un círculo y lo voy a rellenar hasta cierto punto de esta manera circular. ¿Cómo voy a oscurecer la parte de ir oscureciendo la parte de afuera? Y hacia acá voy a dejar un poco más claro para poder fusionar con otro color. Por ejemplo, entonces me voy a ir con este azul, ¿sí? ¿Cómo se fusionan estos dos colores? Acá. Hasta tratar de que no se vea mucho la diferencia entre un color y el otro. Sin utilizar los dedos, sin utilizar los difuminadores. Simplemente con el pastel, ¿sí? Hasta que vaya quedando una difuminación. Si yo necesito un poco más de oscuridad en los bordes, para verse un poco más difuminado y un poco más oscuro, pues lo trabajo, ¿sí? Sin dañar ya la difuminación que hicimos entre dos colores. ¿Qué puede pasar si yo con uno de estos trazos fusiono dos colores? Entonces, tengo este. Y ahora lo voy a hacer de manera contraria. Así. A veces las tizas en los bordes vienen un poco como encerado, ¿sí? Tal vez por la manipulación. Pueden raspar un poquitico con el bisturí o simplemente hacia un ladito en otra hoja diferente tratan como de limar un poco el borde hasta que salga el color, ¿sí? A ver, ¿qué pasa si yo fusiono acá? Estas tizas, acabo de darme cuenta que pueden ser un poco más duras que estas otras que estoy utilizando. Si se dan cuenta en la caja que les mostré, esta es una cajita aparte, ¿ya? Son un poco más duras, no importa. Simplemente yo quiero mirar a ver qué efectos tiene. Es posible que estas tizas un poco más duras me ayuden a definir líneas, por ejemplo, ¿sí? Vale. Wow, voy a pegar un poquito más esta hoja acá. Listo. Bueno, fíjense entonces. Así pasa si yo primero coloco ese pastel verde que no es tan seco, es un poquito más graso que este. Ahora si hago el contrario, ¿qué pasa? ¿Sí? A ver. Y utilizo este verde encima.
¿Sí ven cómo se trabaja de suave sobre ese pastel? Bueno, si yo trabajo toda la barra, voy a utilizar el negro, este color. Si yo utilizo toda la barra acostada, ¿qué efectos me da? Miren, yo puedo hacer esto, totalmente acostada la barra sobre el papel. Y si yo le mezclo otro color y de manera diferente, en sentido contrario, ¿qué efecto me produce? ¿Qué colores puedo obtener ahí a partir de la mezcla? Y si me voy de pronto y le doy un poco más de oscuro, por ejemplo aquí en los bordes. ¿Sí? Esto está sin difuminar. Entonces, al no estar difuminado, pues obviamente me va a quedar una textura como la que tiene el papel. Si yo quiero obtener otro tipo de textura, yo puedo meter detrás del papel, por ejemplo, una tabla que esté con algunos canales. O puedo meter de pronto un papel o una lámina de algo que tenga cierta textura que me ayude también al efecto que yo quiero. Ahora, ¿qué va a pasar si de pronto entonces yo quiero hacer otro tipo de difuminación? ¿Sí? Voy a hacer aquí un círculo, un poco acostada la tiza de esta manera. Me voy así, hasta ahí. Y voy a difuminarlo con otro color. Voy a difuminarlo con este tono. Vale. Ahí no se ve difuminado. Ahora voy a utilizar el dedo. Si yo hago esto con el dedo me da una textura mucho más suave a mi trabajo. ¿Sí? Voy a cubrir todos los poros del papel a medida que me voy subiendo. Si no quiero que se funda mucho y me quede muy sucio el color, me limpio un poco los dedos, ¿sí? Con el trapito un poco húmedo, y me voy otra vez para acá y difumino para no ensuciar, ¿sí? Si yo quiero que el borde también quede difuminado, pues lo difumino hacia los lados así. Y puedo producir como un efecto un poco desenfocado. Esto me ayuda a tener de pronto fondos muy parejos, ¿sí? Si yo quiero dibujar nubes, si quiero dibujar cielos, si quiero tener una textura como aterciopelada un poco, ¿sí? Pues de esta manera lo puedo obtener. Si yo veo que todavía está un poco rayado aquí, pues le aplico un poco más de este tono, ¿sí? Para emparejar de pronto algunos rayones que quedaron allí debajo. Listo. Y vuelvo otra vez y con el dedo difumino. Vuelvo y me limpio un poquito los dedos. Y lo hago hacia este borde para no contaminar mucho el otro color de acá, ¿vale? Ahora que encima de esto quiero dibujar otra cosa o quiero hacer un rayón, pues experimentenlo, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. ¿Ya? Ahora, aquí viendo en la cámara creo que no se notan muy bien los tonos, pero ahora le voy a tomar una foto para que ustedes vean mucho más cerquita cuáles fueron los trazos que yo hice acá, ¿sí? Aquí lo voy a mezclar con otros trazos de para acá, para que se den cuenta ahora en la foto cómo se ve bien. Ahora,
Yo quiero difuminar ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, este cuadro que tengo aquí. Voy a poner un poco más de este tono oscuro aquí en la mitad. ¿Sí? Hacer un cuadrito cualquiera. Ahora, la tiza pastel no tiene una mayor exigencia en el momento de rellenar los espacios, ¿sí? Como es tan blandita, pues obviamente me ayuda a que con diferentes movimientos y diferentes direcciones pues me vaya quedando parejo muy rápidamente. No sucede con, con los lápices, ¿sí? Que tiene que ir mucho más ordenada la manera de trabajar. Entonces, si yo tengo aquí este cuadrito, ahora quiero hacer diferentes cosas, diferentes difuminaciones o cosas así. ¿Qué pasa si yo utilizo el pincel y arrastro un poco para acá? ¿Sí? Mire, ¿qué es lo que sucede con el pincel? Que de esta manera se me va a volver un poco como traslúcido. Ahora lo van a ver un poco más que acerque la cámara. Se vuelve un poco traslúcido y me ayuda como a mezclar un poco ya esos tonos que tengo allí abajo sin que se quiten del todo, ¿sí? Es diferente si yo difumino con el dedo. Tal vez aquí este pedazo de aquí me quede mucho más parejo, ¿ya? En este caso, aquí se ven todavía esos tonos naranjas que están debajo, los rayones de este azul no tan profundo, y fuera de eso emparejo un poco más este tono, ¿ya? Si yo a esto le quiero quitar algo porque quiero sacar alguna luz, si no está muy contaminado el papel de la tiza, con la plastilina es fácil sacar de pronto algunos brillos, ¿sí? Bueno, creo que por aquí está un poco, a ver si lo notan. Bien. Voy a hacerlo con la plastilina hacia este lado. Cada vez que yo quiera sacar un brillo, tengo que mover la plastilina como para limpiarla, ¿sí? Y poder sacar estos brillos. Depende de lo que yo utilice, asimismo el brillo será profundo. La plastilina quita un poco, pero se queda pegado, ¿ya? Entonces, si encima de un trazo yo vuelvo y le paso y no la limpio, pues digamos que no me quede, difumino otra vez esa línea. Entonces la idea es mover la plastilina si quiero sacar un poco más de brillo. ¿Qué pasa con este? A ver. Estos de goma pueden ayudarles de pronto a sacar ciertas líneas o ciertas texturas, ¿sí? Que están trabajando sobre una textura, por ejemplo, de óxido y necesitan sacar de pronto algunos espacios nada más o algunos rayones muy finos que después van a volver otra vez a repasar o lo que sea. Con estos es más fácil, ¿sí? Pero a mí preferiblemente yo prefiero retirar con la plastilina o con el borrador. En este momento se me escapó por aquí el borrador, pero bueno, ya ahora lo hacemos o ustedes lo pueden hacer allá en casa y miren a ver qué sucede con esto, ¿sí? Si yo tengo un trazo un poco más suave, por ejemplo, ¿sí? Hice aquí una línea bastante fuerte y quiero sacar algunas cositas, algunas líneas difuminadas de aquí. Con el pincel me puedo ayudar. Depende cómo yo coloque el pincel, así me van a salir las líneas, ¿sí? O si quiero simplemente algo muy suave, ¿ya? Aquí estoy utilizándolo acostado, así. Pero si quiero de pronto unas líneas, pues utilizo el pincel de esta manera para que me queden unas líneas un poco más definidas, ¿ya? En la idea del trabajo de las texturas es eso. Yo quiero simplemente ver qué sucede
cuando yo mezclo diferentes tizas y hago diferentes cosas, ¿sí? Por ejemplo, aquí que ya tengo este zigzag, aquí voy a hacerlo ahora para el otro lado con una tiza diferente. Y encima voy a colocar otra tiza diferente. ¿Ya? Miren qué efecto produce, ¿sí? Ahora, si yo utilizo, por ejemplo, las tizas un poco más corticas, todas para una sola dirección, por ejemplo, y puedo ir mezclando con otro color. Así. Y le mezclo otro color. ¿Qué efecto produce? Si yo al mezclar así, después con el dedo difumino, voy a difuminar solamente aquí un pedacito. Es posible que me salga un color diferente, ¿sí? Dependiendo también de cuál es el color predominante que está aquí en esta composición, ¿sí? Está el carboncillo. Entonces, ¿qué pasa si yo puedo utilizar encima de esto, de este manchón, el carboncillo? Depende también de la calidad del carboncillo, o depende de lo suave o de duro que sea el carboncillo, pues así yo puedo también dictar algunos trazos. Cuando es muy duro es difícil pegar otra vez acá. Vamos a utilizar un trazo medio, ¿sí? Bien. Estoy haciendo aquí cualquier cosita. Aquí voy a dibujar un ojo muy rápidamente. Para que quiero que miren cómo se comporta el pastel, el carboncillo sobre el pastel, ¿sí? Lo voy a sacar un poquito hasta acá. Cómo se ve de pronto en ese espacio que está difuminado el pastel, ¿sí? Si yo ya hice un fondo, por ejemplo, aquí ya me quedó ese fondo verde. Bueno, pues utilizo ese mismo fondo, por ejemplo, para poder apoyarme y que ese sea el color de la piel, ¿sí? Pero yo encima puedo ayudarme con otros tonos. Para poder ir sacando algunos brillos que necesito, ¿sí? Ya les digo, como este tipo de pastel es un poco burdo, por lo tanto, yo debo tener también como un poco de paciencia o ayudarme con otras cosas si yo necesito en realidad tener unos trazos un poquitico más finos. De lo contrario me parece muy bonito, ¿sí? Siempre que salen esos trazos un poco gruesos me parecen interesantes. Y está bien si los dejamos, ¿ya? ¿Qué pasa si yo simplemente hago algún medio achurado encima? Aquí en este dibujito, digamos que yo les estoy tratando como de mostrar las diferentes posibilidades que se pueden, con las que se pueden trabajar, mezclando tanto el carboncillo como los pasteles, ¿sí? Ayuda mucho también la calidad del papel, la calidad del carboncillo y de los pasteles, ¿sí?
¿sí? Ya ahora se los voy a mostrar un poco más cerca. Puedo mezclar, ya les digo, tener otros tonos para poder complementar mi trabajo. Aquí yo estoy haciendo, mezclando aquí ciertos tonos para sacar un poco más de profundidad al dibujo. ¿Sí? Si lo hago con el dedo, obviamente también voy como borrando algunos espacios aquí que ya, o algunas líneas que yo ya he definido. No importa, ¿ya? Simplemente aprovechen eso y difuminen, no importa que dejen algunos rayones un poco así. ¿Sí? Depende también como ustedes quieran que su ilustración quede, ¿ya? ¿Cuál es el estilo de cada uno? Y de esa misma manera pues podrán sacar un trabajo bien hechicito, bien bonito, ¿sí? Con calidad. Aprovechen todos esos trazos que da esta técnica. Ahora lo van a ver un poquito más cerquita, ¿sí? Ya les digo, aprovechen todos estos trazos que da esta técnica para sacar cosas diferentes, ¿sí? No lo mismo de siempre, el común denominador de los dibujos, etc. Se pueden divertir muchísimo con este tipo de cosas, ¿vale? Esta es la hoja del ejercicio 1, que es el ejercicio de texturas o el ejercicio de trazos. Más de texturas es de trazos. Les recomiendo que en un espacio por detrás pongan alguna base con alguna textura y trabajen las tizas sobre ellas para que miren a ver qué efectos es el que se produce. No importa, pueden hacer los ejercicios un poco más pequeños. Bueno, muy bien. Entonces, en este momento no tengo el fijadarte que les recomendé. Tengo este fijador, ¿sí? Que es común y corriente. Como estamos aquí en una prueba, mientras que puedo comprar el mío, pues voy a utilizar este. Hay que tener un poco de cuidado con este fijador porque a veces levanta un poco los trazos que se han hecho, ¿sí? Entonces no es recomendable que se fije tan cerquita. Deben tener más o menos una distancia de 50 centímetros y mover la mano de esta manera, primero horizontalmente y después verticalmente, para que quede fijado todos los poros del papel. Antes de fijar deben voltear el fijador y sacarle todo el aire que tenga, ¿sí? Este evita que se salgan burbujas o chispas y les quede manchado el trabajo. Al principio lo van a notar un poco húmedo, pero el fijador se va secando y ya va quedando normal. Entonces, hacemos esto. Si mantienen oprimido el obturador todo el tiempo, les va a quedar chorriones y se les va a manchar. Por lo tanto, fíjense que yo simplemente a medida que voy pasando, voy oprimiendo, así. ¿Sí? Puedo esperar un minutico a que se fije un poco esto que he hecho y después para el otro lado. Y dejo secar. Bueno. Ahora van a coger una segunda hoja limpia y les voy a explicar de qué se trata la composición. Bueno, muy bien, entonces aquí se me ocurre primero trabajar acá. Este es el ejercicio que van a hacer, ¿sí? Van a dejar un poco de espacio aquí hacia el borde, ¿sí? Y trabajan como quieran, ¿sí? La idea es que ustedes puedan experimentar qué es las posibilidades que me dan los pasteles. Yo estoy aquí mezclando un naranja y lo voy a mezclar con un amarillo acá. Estoy dando diferentes trazos hacia diferentes sitios, ¿sí? No interesa qué es lo que vaya yo a producir.
Simplemente estoy experimentando. De pronto entonces yo quiero difuminar. Difumino. ¿Qué pasa si dejo con los trazos lo que me los trazos quedan aquí? ¿Sí? No pasa nada. Bien. Vale. Estoy tratando de coger esta misma gama que les había indicado. ¿Sí? Fíjense, voy a hacer de pronto aquí unos rayones. No estoy dibujando nada, ¿sí? Simplemente me estoy tratando como de divertir de qué es lo que tengo yo por acá. ¿Qué produce todo esto? ¿Sí? Voy a coger el carbón. Fíjense cómo produce si hago esto y al mismo tiempo si lo traslado para este lado. Y si lo traslado así, ¿qué puede producir? Bueno. Fíjense, diferentes efectos pueden producirse si yo trabajo un pastel sobre el otro y dependiendo de la dirección que yo mande. ¿Ya? Aquí voy a resaltar un poco el dibujo con un violeta. Fíjense los diferentes tonos que van saliendo, ¿sí? Cuando se trabaja sin pensar mucho en qué es lo que estoy elaborando, se llama hacer un dibujo automático, ¿sí? Y es creer en lo que yo tengo, en lo que se me sale de la cabeza, en llevar la dirección de mi propio dibujo, ¿sí? Yo estoy aquí tratando de, no estoy haciendo nada, pero estoy dejándome llevar por los trazos que van saliendo sueltos de aquí, sin pensar exactamente qué es lo que quiero, ¿ya? De esa manera yo puedo empezar a confiar mucho en mis propias manos, en mi cabeza, ¿ya? Bueno. Déjense llevar un poco por la sensación de lo que produce el trabajar este tipo de cosas, ¿sí? Son trabajos y trazos muy sueltos,
Así que se pueden divertir con esto hasta que logren una composición que a ustedes les llame la atención, ¿sí? Queden contentos con ese trabajo. No importa qué es lo que están haciendo, déjense llevar, simplemente déjense llevar, a ver qué pasa, ¿sí? No piensen en manzanas, no piensen en casas, en nada. Miren el dibujo también desde lejos y piensen qué es lo que quieren ver.